gusto de saludar a toda la audiencia y bueno, un poco para empezar a calentar motores con este tema tan interesante que es el hidrógeno. El objetivo principal de nuestra reunión el día de hoy va a ser cómo puede México beneficiarse de una manera óptima de este potencial tan grande que tenemos para desarrollar hidrógeno, en específico hidrógeno verde, ¿sí? Recordemos que existen varios tipos de hidrógeno. El hidrógeno verde es aquel que se genera a partir de la electricidad procedente de las energías renovables a través de un proceso llamado electrólisis del agua, que separa el oxígeno y el hidrógeno. A diferencia de lo que es el hidrógeno gris y el hidrógeno azul, este hidrógeno es un hidrógeno que podríamos considerar limpio, que al venir de estas energías renovables, a cuyas emisiones, como ya comentaban en el panel anterior, vale la pena seguir explorando porque son estas tecnologías las que contribuyen a disminuir estos combustibles, estas emisiones de gas a la atmósfera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría comenzar este panel haciéndole una pregunta a todos mis compañeros que me acompañan en la tarde de hoy, de por qué el hidrógeno verde es una pieza tan importante en el rompecabezas de la transición energética. ¿Qué es lo que nos llama tanto la atención de este importante combustible? Entonces, sí me gustaría empezar, Fernando, con tu opinión, por favor. No, pues muchísimas gracias por esta invitación y oportunidad de platicar con todos ustedes de este tema tan importante. Efectivamente, el hidrógeno es, creo yo, la convergencia de muchos factores de transición energética. ¿Y por qué es tan importante? Primero, una región o un país con energía es un país con crecimiento económico y empleo, ¿no? Entonces, la energía primero es básica para cualquier economía. Y hoy en día hay dos tendencias mundiales que creo son parte de lo que hace el hidrógeno tan importante. Primero es la tendencia hacia la energía verde. Y esta tendencia, uno de los factores que impulsa esta tendencia es el consumidor, ¿sí? O sea, ya no es cuestión de si una empresa quiere ser verde, si un país quiere impulsar energías verdes, es cuestión de lo que el consumidor está demandando. ¿Y qué está demandando un consumidor? En México, en el mercado de Norteamérica, en cualquier parte del mundo, hoy, los consumidores están pidiendo productos con una huella de carbono neutral o cero carbono. Y esto incluye la energía que se consume para producir el producto, ¿sí? Entonces, no solo es que los materiales que se están usando para producir el producto, sino también la energía que se usó para producirlo, sea verde. Y que eso es un factor importantísimo para que sea un producto de carbono cero. Y entonces, los productores están teniendo que contestar a esa demanda del consumidor y ellos buscan también soluciones de energía verde. Esta es una tendencia mundial, es una tendencia importantísima también en el mercado de Norteamérica. Muchísimos de los productos que generamos aquí en México son para exportación dentro del mercado de Norteamérica y de otros mercados mundiales. Y nuestros productos pues tienen que ser verdes. Y la energía que están consumiendo tiene que ser verde si queremos participar, si queremos competir en la economía del futuro, que va a ser una economía de productos y energía verde. Y el hidrógeno, así como bien mencionabas, cuando se produce de la electrólisis del agua, que puede ser agua de mar o agua dulce, y nosotros tenemos muchísima costa para poder tener acceso a agua de mar, para convertirla en hidrógeno, pues tenemos todos los factores necesarios para poder competir. Otra tendencia creo que es muy importante es una tendencia mundial a pensar de que todo se puede electrificar. Vamos a electrificar el carro, vamos a electrificar la fábrica, vamos a electrificar absolutamente todo lo que necesita energía. Yo creo que eso no es cierto. Hay muchas cosas, obviamente, que sí se pueden electrificar, pero también hay ciertas industrias que necesitan energéticos en un volumen o en una intensidad de valor calorífico que no se puede replicar, o por lo menos no se puede replicar
al costo que podría permitir competitividad con la electrificación. Para ese tipo de industrias, que pueden ser, para dar unos ejemplos, cementos, las siderúrgicas, vidrieras, fertilizantes, químicos, petroquímicas, hay varias otras industrias, pero esos son unos ejemplos de industrias que necesitan un energético gaseoso o líquido. Entonces, actualmente, pues todas esas industrias dependen mucho del gas natural, y el hidrógeno, de nuevo, es una respuesta a cómo también ir haciendo verde el gas, ¿sí? No hay que tratar de electrificar todo. Es posible continuar teniendo un gas que responda a las necesidades de la industria, pero puede ser un gas verde, que sería hidrógeno, de nuevo producido con la electrólisis del agua, y esa electrólisis suministrada por energía renovable. También creo que es importante reconocer que es importante no electrificar todo, aunque se pudiera. Aunque se pudiera, es importante no hacerlo, porque podría pasar otro febrero 2021 en Texas, ¿verdad? Que se fue la luz y los que tenían gas en la estufa de su casa, pues tenían un poquito de calorcito, por lo menos. A lo mejor no es un calentador, pero podían comer y podían calentarse en la cocina. ¿Qué tal si todo estuviera electrificado? ¿Qué hacemos en una situación donde se va la luz? En un febrero de Texas 2021. Y eso puede volver a suceder. Entonces, es importante que pensemos en energía verde, no solo renovable eléctrica, sino renovable gaseosa también. Entonces, para mí, esos son dos de las tendencias muy importantes y por qué es clave tener hidrógeno verde. Bueno, yo creo que hemos hablado, ya has hablado aquí bastante de que es un energético que se puede, o mencioné al principio que es un energético, que es una convergencia de la energía renovable con un energético gaseoso que se puede almacenar. O sea, la energía renovable que antes tenía el problema, que hoy tiene el problema, de que es intermitente, si pasa una nube, la solar ya no genera igual, si se deja de soplar el viento arriba de ciertos metros por segundo, ya no hay energía eólica, pero cuando sí hay, se puede convertir en hidrógeno y almacenar. Y entonces la energía que era intermitente, cuando se convierte en hidrógeno, se vuelve almacenable y se vuelve una capacidad firme de energía. Y tercero, la tercera cosa que converge para ser tan importante el hidrógeno es que una vez que es gaseoso, se puede transportar. En lugar de tener que transportarlo por líneas de transmisión, ya hemos visto que también fallan, otra flexibilidad que le da el sistema es que puedes transportar la energía que se convirtió a hidrógeno por medio de ductos. Y ese transporte se puede aprovechar los sistemas de transporte de gas natural que ya tenemos. Tenemos más de 10,000 kilómetros de ductos de transporte en el país que se pueden utilizar para transportar este hidrógeno. Entonces, pues, por todo eso, yo creo que da una primera vista de por qué es tan importante el hidrógeno. Y todavía hay muchos desafíos para hacerlo competitivo con el gas natural y podemos platicar un poco más de los desafíos si gustas, pero creo que cedo la palabra para no acaparar todo el tiempo. Gracias, Fernando. Hablabas de varios puntos que seguramente también Israel y Jerome nos van a estar comentando, ¿no? La parte de la demanda, que es una tendencia mundial, o sea, sigue habiendo esta demanda por el hidrógeno para diferentes industrias. Mencionaste varias, menciono también la agropecuaria, por ejemplo, esta demanda que hay incluso también para la parte automotriz y demás, ¿no? Hablabas también de esta facilidad que hay tanto de transporte como de almacenamiento de este combustible, ¿no? Y los costos que cada vez ahora son más competitivos en el mercado por los mismos costos que están reduciéndose de generación. Y la importancia, por supuesto, de mantener una matriz energética variada para que precisamente cosas como lo que pasaron ahorita en febrero en Texas no se repitan, ¿no? O sea, esta dependencia única de una sola fuente. Entonces, Israel, dicho esto, ¿qué es para ti esta importancia que gana el hidrógeno verde como pieza importante, clave en la transición energética? Sí, cómo no, muchas gracias. Y gracias por la invitación a participar el día de hoy y también gracias a mis compañeros y compañeras panelistas. Efectivamente, yo creo que el hidrógeno
tiene un papel fundamental en los temas de transición energética y descarbonización, ya lo mencionaba un poco Fernando. Creo que todo lo que se está haciendo, los esfuerzos a nivel global en el tema de la Agenda 2030, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo lo que el Acuerdo de París, por ejemplo, todo lo que se está haciendo para impulsar y detonar la energía limpia, la energía renovable, la transición energética en el mundo, creo que tendrá que abrir un camino muy importante para el hidrógeno verde. Em, Obviamente es un camino que, bueno, tendrá que pasar por diversas etapas y una de ellas es los costos. Evidentemente tendrán que bajar en el paso del tiempo y ya algunos estudios que hay del Hydrogen Council, de algunas consultorías a nivel internacional, de la Agencia Internacional de Energía, eh, avalan, digamos, o establecen que, o predicen más bien, es un pronóstico, que los costos del hidrógeno verde caerán en los próximos años, digamos, para el 2025 ya hay algunos, digamos, hitos por ahí y para el 2030 también, que caerán los costos del hidrógeno verde y entonces pues se va a masificar su uso. No sé si es primero van a caer los costos y se va a masificar o se va a masificar y por eso van a caer los costos. Eso habría que analizarlo, digámoslo así. Pero ya sucedió un poco con el tema de la energía solar. Hace 8 años, 7 años, instalar más o menos 1 megawatt de energía solar costaba alrededor de 3.5 millones de dólares, 3 millones de dólares. Y al cabo de 6 7 años, pues ya está alrededor de los $600,000. Se han conseguido precios récord a nivel mundial recientemente en algunas subastas en Chile, por ejemplo, y en otras partes de América Latina, donde ya ha caído el costo, digamos, de instalación de la energía solar a precios récords, ¿no? Entonces, esto lo vimos o lo vivimos en los últimos 6 7 años y yo espero que también va a suceder lo mismo con el hidrógeno. Creo que para estos esfuerzos de descarbonización, de combate al cambio climático, de transición energética, de economía circular incluso, yo creo que finalmente no hay otra opción que tengamos a la vista o sobre la mesa. Eh, si se considera un vector energético el hidrógeno, ciertamente, y tiene diversos usos y aplicaciones, como ustedes saben, movilidad, almacenamiento, digamos, también blending o mezcla con gas natural, en fin, tiene diversos usos y aplicaciones, tanto en el sector automotriz como en otros sectores también de transporte como aviación y marítimo y transporte de carga, evidentemente. Ya hay trenes que funcionan a hidrógeno en algunas partes del mundo, hay taxis que funcionan a hidrógeno y hay autobuses y camiones de pasajeros y de transporte de mercancías que funcionan con hidrógeno. Entonces, eh, justamente todos los esfuerzos tendrán que pasar un poco por el tema del hidrógeno verde. No veo otra solución en el corto plazo, digámoslo así, o en el mediano incluso, para solucionar los problemas que tenemos de calentamiento global. Los esfuerzos de reducción de 1.5 grados han fracasado. La verdad es que el panel intergubernamental de combate al cambio climático dio sus resultados hace poco, hace unas semanas, donde menciona justamente lo complicado y lo preocupante que es este tema. Ya incluso menciona que estamos prácticamente en alerta roja, ¿no? El mundo, pues, como tal, si no cambiamos justamente la manera en que obtenemos energía, producimos energía, generamos y consumimos energía, ¿no? Bueno, ese es uno de los puntos a considerar en este tema, pero el panel intergubernamental pues fue muy claro y dijo, tenemos serios problemas y si no cambiamos ahora. Entonces, creo que, y ya lo decía Fernando, uno de los puntos importantes es justamente en este camino
pues la utilización de hidrógeno verde. Ciertamente se necesitarán aportaciones importantes, vaya, y no nada más me refiero a recursos económicos, sino de involucramiento de todos los gobiernos de todo el mundo. Eh, También creo que tiene que haber un esfuerzo común porque pues no, o sea, no habría grandes beneficios si nada más lo hacen algunos países. Claro, es más benéfico que no hacerlo, pero pues creo que esta es una labor, como en el tema de las energías renovables en general, que todo el mundo las adopte y que todo el mundo, digamos, dentro de su potencial o de sus características regionales, digamos, o ubicación geográfica que son muy importantes para el tema de las energías renovables, pero así también que lo hagan el tema del hidrógeno verde, porque ese es un esfuerzo que tiene que ser global, la disminución de la temperatura, eh, y, y ya lo dicen ellos y los principales, digamos, científicos en el mundo y los que están estudiando todos estos fenómenos meteorológicos. Cada vez tenemos más fenómenos meteorológicos con graves daños, tanto personales como a toda la, digamos, estructuras y ciudades y demás. Entonces, sí, sí, justamente una de las bondades o de los beneficios de utilizar hidrógeno verde es que contribuye en esta materia, pero pues hay temas todavía que resolver, temas incluso, por ejemplo, en México de regulación, que tal vez ahorita lo podamos comentar un poco con más calma, pero sí hay que ajustar algunas cosas todavía, pero ciertamente como vector energético creo que es el camino correcto para la descarbonización. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Y bueno, entonces mencionaste varios puntos, ¿no? que son súper importantes. Este informe que se generó, digamos, a nivel mundial y que pone en alerta, como dices, alerta roja a todos porque pues no estamos alcanzando las metas. Y justo el hidrógeno verde es un vector energético que pudiera ayudar a disminuir estos gases de efecto invernadero que están aumentando la temperatura del planeta, ¿no? Comentaste también que existen varios retos aún pues de entre las ventajas está justo esta cantidad de usos variados que podemos darle y aprovechar este frente común a nivel no solo mundial, incluso local, ¿no? Para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, continuando con entender esta parte de la transición energética y siendo el hidrógeno verde importante, me gustaría, Jerome, si nos puedes comentar un poco sobre qué para ti esta pieza importante en el rompecabezas que cumple el hidrógeno como función. Déjame ser corto, se ha dicho antes. La importancia. 30% de la actividad economía no se puede electrificar. Este 30% representa 45% de las emisiones de CO2 global. Eso es muy importante. Y como Fernando ha dicho, la industria se incluye acero, cemento, petroquímica, minera, muy importante, marítimo. Hay otra razón importante. El hidrógeno proporciona a todo el mundo acceso a energía limpia, barata, en todo momento y lugar. La electricidad limpia depende en gran medida de la localidad y el consumo directo. El hidrógeno hace que la energía limpia sea global y democracia. El global trade, perdón, en inglés. The global trade is the game changer for me. Muchas gracias. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, esta demanda local y como bien dices, ¿no? Depende muchísimo de esta parte de consumo también, ¿no? Y de la demanda que está teniendo este combustible y la facilidad que tiene, que ya hemos comentado con los otros panelistas también de transportarse y de acceder a este tipo de energía, ¿no? Entonces,
Creo que ya hemos repasado varias de estas ventajas y me lleva a la siguiente pregunta para poder responder. ¿Cómo podemos seguir, digamos, convirtiéndonos en una potencia, ¿no? Que sería, ¿qué podría ganar México al convertirse en un centro global de hidrógeno y cómo puede atraer mejor la inversión necesaria que se necesita para llegar ahí? Entonces, me gustaría que para esta pregunta volvemos contigo, Fernando, si me pudieras apoyar contestando y dándonos tu opinión. Para mí, yo lo que veo es que México podría ser, la ventaja principal que podría derivar del hidrógeno es que México puede ser un exportador de hidrógeno. ¿Sí? Hay varios países que van muy adelantados de nosotros. Y para nombrar solo uno que creo que es un competidor importante para nosotros, que debemos de veras pensar en cómo están adelante de nosotros, es Chile. Chile tiene ya un plan de desarrollo de hidrógeno, un plan nacional. Tiene una serie de leyes que ya han adoptado para empezar a crear el ecosistema que se necesita en Chile para aprovechar su parte norte de su país, donde hay un recurso solar tremendo, invidiable, para poder producir hidrógeno verde con esta energía solar. Además, pues, como todo el mundo sabe, Chile es un país bastante angosto y todo el país tiene un acceso al mar bastante cercano. Entonces, pues es muy importante ver lo que ya está haciendo Chile y poder competir con ellos. Porque si Chile quiere mandar su hidrógeno, perdón, desde el hemisferio sur a los mercados que podrían ser los más importantes, que pueden ser Estados Unidos y Asia, nosotros podemos competir porque tenemos la ambición de un recurso solar también invidiable, especialmente en la parte noroeste del país. Y además, una posición geográfica que nos permite competir, tener ventajas competitivas para vender gas hidrógeno a Estados Unidos, así como también a Asia, por distancias, porque tenemos una mejor proximidad. Además, en México tenemos una ventaja de que el noroeste de nuestro país, como decía, tiene un recurso solar increíble y también está muy cercano a las costas. Tenemos mucha costa en el Pacífico, en el noroeste, que tiene este recurso. Y además, esa zona del país no tiene la base industrial para poder consumir toda la energía solar que se puede generar. Entonces, en lugar de limitar la cantidad de energía que vamos a generar con ese recurso que tenemos, podríamos suministrar la energía que necesita el noroeste del país, generar economías para crear industria y empleo en esa parte del país y además todavía tener un excedente para poder generar hidrógeno y transportarlo y exportarlo, tanto transportarlo a otras partes del país para hacer más competitivas nuestras industrias y también exportarlo a Estados Unidos. O sea que el hidrógeno nos da esta oportunidad de volvernos una potencia mundial en generación de hidrógeno y exportación para crear una industria nueva para nuestro país. Muchas gracias, Fernando. ¿Algún otro panelista quiere comentar sobre esta posición, ¿no? O sea, ¿qué pudiera ganar México convirtiéndose en este centro global de hidrógeno? ¿Alguna participación adicional? Muy cortita para poder continuar con otras preguntas. Everybody's talking about Mexico being an exporter of hydrogen and how that's going to attract a lot of investments. But in my view, that's only half the story. Because what is Mexico actually benefiting from just exporting hydrogen? I think Mexico internally, domestically, should build up an infrastructure for the use of hydrogen by industry and by transportation, and not only focus on producing hydrogen and then shipping it over to Europe or Asia. So I think that's important. It's all. Claro, sí. No, tienes toda la razón, son dos partes de la historia, ¿no? No solo
para poder hacer, digamos, combustible como producto de exportación de calidad mexicano, sino también para nuestro consumo interno, ¿no? Como hablábamos del caso, por ejemplo, de Texas, ¿no? La importancia de incluir esto como una fuente de energía en nuestra matriz energética, ¿no? Entonces, continuando con las preguntas, Israel, me gustaría conocer tu opinión como cómo pueden los reguladores establecer un marco óptimo para el desarrollo del hidrógeno aquí en México. Sí, cómo no, bien importante. Ciertamente México no tiene una regulación específica para el tema del hidrógeno. Hay por ahí algunas menciones en algunas partes un poco, digamos, suelto está el tema. Creo que es necesario trabajar en una estrategia nacional de hidrógeno. Ya lo decían también Fernando, el tema de Chile. Chile yo creo que es un buen ejemplo a seguir latinoamericano, aunque estrategias nacionales de hidrógeno ya la tienen España, Francia, Alemania, otros países ya tienen sus estrategias. En América Latina se está trabajando en estrategias nacionales de hidrógeno en algunos países de Latinoamérica, muchos de ellos ya están trabajando en ella, y creo que es importante trabajar en una estrategia nacional de hidrógeno también nosotros. En ese sentido creo que Chile lo ha hecho muy bien. También es, creo, necesario trabajar en una política industrial, eh, y también en regulación más específica, que también derivará seguramente en NOMS, en normas oficiales mexicanas pues para todo lo que es el almacenamiento, transporte, en fin, del hidrógeno. Eh, ya hay, digamos, regulación y NOMS muy pues, actualizadas, avanzadas en el tema del gas natural, por ejemplo, para su transporte, distribución, almacenamiento, en fin, compresión, todo lo que abarca, digamos, la industria o el tema del gas natural, de la molécula de gas natural. Ya existe la regulación y ya se utiliza, digamos, sin ningún inconveniente. Entonces creo que eso mismo deberíamos hacer en el caso del hidrógeno, y creo que México, justamente uniendo un poco con la pregunta anterior, con el comentario anterior, podría convertirse en un hub de hidrógeno a nivel regional, a nivel, digamos, de América del Norte, pero pues en realidad México también está muy cerca de América del Sur o Centroamérica, pues. Si bien formamos parte de América del Norte, pues en realidad somos como un eslabón con América del Sur. Y en ese sentido, pues tenemos la ventaja geográfica de tener frontera con Estados Unidos y tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Y hay zonas del país que podrían tener también, convertirse en hubs regionales, como la zona noreste, por mencionar una, digo, no, puede haber otros hubs, pero al final la región noreste, que tiene pues consumo intensivo de energía, digamos, y creo que podría caer muy bien el tema de descarbonización pues, por ejemplo, en Nuevo León, en Monterrey, con tanta industria que hay, acerera, cementera, petroquímica, vidriera, en fin, de muchas industrias que hay en Monterrey. Ahí se podría, digamos, consumir el hidrógeno. Coahuila tiene un gran potencial solar y se podría producir hidrógeno. Y en Tamaulipas, pues tiene frontera, tiene acceso al mar, o sea, podría finalmente también, y tiene algo de potencial renovable también, y también tiene industria, igual que Coahuila. Entonces, creo que en esta zona de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León podría darse un hub de hidrógeno muy natural, digamos, ¿no? Con acceso a frontera, a puerto, a mar, a producción, a consumo. Pues creo que las condiciones ahí están dadas para poderlo hacer. Pero ciertamente lo que siempre da mucha certeza, mucha certidumbre, es tener muy claro la regulación, la estrategia, qué estrategia vamos a seguir, cómo vamos a avanzar, qué hoja de ruta vamos a tener como país en el tema del desarrollo del hidrógeno, y también pues finalmente una política industrial que impulse todo ello. Creo que eso es lo más importante que México tendrá que abordar en los próximos meses, digamos, ya en el tema del hidrógeno. Gracias, Verónica. A ti, Israel, muchas gracias. Yo creo que esto que comentas, ¿no? Tener un marco claro es importantísimo, una ruta país
que seguir para poder tener claro después a nivel también de industria cómo complementar, digamos, a estas estrategias que a nivel país estén llevando a cabo, ¿no? Y convertirnos, como dices, no solo en un hub en México para poder importar energía, exportarla también, ¿no? Sino, pues, incluso fortalecer ciertas regiones en el país que son claves para la generación eléctrica. Entonces, a mí me gustaría tener también la opinión de Jeroen, pero más que todo hacia la parte de desarrollo de proyectos, ¿no? ¿Cómo se están desarrollando los proyectos actualmente que tienen esta hoja de ruta, pero ya marcada más hacia la parte empresarial? ¿Cómo se están desarrollando los proyectos actualmente de hidrógeno verde? Jeroen? I think it's very diverse. I know in Mexico there are a couple of initiatives. I think that we are all still underestimating what is needed to get these projects developed successfully. Everybody is very focused on production, but in the end, it's all about the users of the hydrogen, wherever they may be, on the other side of the world or in Mexico. And these users need to be able to access, receive hydrogen, and they should be able to use it actually, which means they, in many cases, have to make investments in new equipment and new processes. So what I'm trying to say is that developing production in itself is not gonna help the industry grow. We also have to look downstream, what is happening there. Israel touched upon the regulations. Those are important because that creates stability for the market. But we also have to look at just very simple infrastructure issues, like how are we going to truck or hydrogen, or how are we going to build the pipeline infrastructure that is needed for bringing hydrogen to customers. We need terminals in the ports, and then we need customers on the other side of the ocean too that are able to receive the hydrogen. So in my mind, the challenge is not so much building a solar plant or a wind park and putting an electrolyzer in front of it. It's far more about engaging with the market, engaging with the users of hydrogen and helping them to actually be able to do something with it and improve their environmental performance and hopefully in the end their economic performance, because like was mentioned before, this is going to be a global requirement. Already the European Union is looking at proposals for what they call carbon border adjustment taxes. So they will look at the total supply chain, no matter where things are coming from. If just one part is it in compliance, that will mean additional taxes for imports from, for example, Mexico. So it's very important to not look only at production, but look at the total infrastructure and supply chain that is needed to make this work and grow. Efectivamente, ¿no? Tenemos que quitar un poco este foco que a veces solo tenemos en la parte de desarrollo y también mirar hacia la parte final de la cadena, ¿no? Lo que comentas de este foco también en el uso, en el equipamiento, en los materiales, en la infraestructura, ¿no? El revisar cómo llegamos al cliente, revisar cuáles son estas demandas, en dónde están estas demandas reales de hidrógeno, para poder también enfocar nuestra ruta de desarrollo hacia las principales necesidades del consumidor final, ¿no es cierto? Entonces, recordando también que pues esto al final también va a estar dictado por estrategias que no solo afectan a México, sino a nivel mundial, ¿no? Como requerimientos de la misma clientes europeos, clientes americanos que tengan esta necesidad por este compromiso ambiental que tienen, ¿no? Y también, como dices, este engagement, buscar el compromiso del usuario final y entender que pues también es partícipe en esta transición energética, buscando consumir energía de fuentes limpias, ¿cierto? Entonces, voy a ir a algunas de las preguntas del público. Voy a leer algunas y
la persona que quiera apoyarme contestando, por favor, siéntese libre de abrir su micrófono. La primera pregunta que tengo por aquí es, ¿ven que empresas industriales ya pueden ir revisando el uso de hidrógeno en su suministro energético? Entonces, si alguien me puede apoyar contestando sobre qué empresas o usos industriales ya pueden ir revisando el uso del hidrógeno en su suministro. El hidrógeno ya lleva décadas de utilizarse por industrias, como la petroquímica es uno de los consumidores de hidrógeno mundial más importante. El tema es que el hidrógeno que están consumiendo es un hidrógeno gris que se produce del gas natural. Pero hidrógeno hay varias industrias que lo están utilizando. De hecho, en 2019, en todo el mundo se consumió 70 millones de toneladas de hidrógeno. Y en México, en el mismo año se consumieron 221,000 toneladas, o sea, un factor de 10, pero de todos modos es un consumo importante. El tema es que vayamos convirtiendo eso a hidrógeno verde. Pero también creo, si puedo complementar un poco lo que decía Israel hace unos minutos, es importante no solo generar proyectos de hidrógeno por hacer proyectos de hidrógeno. Como decía ayer, poner una electrólisis enfrente de una planta solar o eólica. Hay que comenzar por estar atendiendo la necesidad de un cliente. Es lo primero. El cliente tiene que querer y necesitar o le tiene que resolver al cliente un problema, un tema que el cliente tiene. Si el cliente no es el driver del proyecto, no va a funcionar. Y además, es importante varios otros factores. Yo diría, por ejemplo, trabajar sobre habilidades existentes. O sea, si quieres comenzar de cero en esta industria, va a ser complicado. Si tienes alguna ventaja competitiva en algún aspecto, una parte de la cadena de producción que te puede ayudar a construir sobre esa base, creo que también eso es algo importante. Otra cosa que yo creo que es importante es pensar en pasos pequeños. Entonces, en lugar de decir, ya voy a hacer mi planta de electrólisis de millones de pies cúbicos de hidrógeno, no, hacer piloto. Y que el piloto sea pequeño, sea rápido, sea algo que puedes aprender. Si te falló algo, ok, es pequeño, no gastaste mucho dinero, lo hiciste rápido, vuelves a hacer otra iteración y lo mejoras. Entonces, pilotos, proyectos pequeños. Y tener una visión de largo plazo. Porque esto no va a ser, así como lo que decía Israel del plan nacional que necesitamos, de la inversión que necesitamos, esto es un proyecto de largo aliento. No es algo que en un sexenio se va a lograr. Esto es un proyecto de 10, 15 años de país y de un ecosistema. No es una sola empresa que lo va a hacer. No es un solo proveedor con un solo desarrollador. Es todo un ecosistema, que creo que decía Yelin, de proveedores, de tecnología, de desarrolladores, operadores, financieros, que tienen que trabajar juntos, cada uno de nuevo con su habilidad existente, que van a aportar y crear sinergias y crear un ecosistema donde va a poder proliferarse estos pilotos y eventualmente crear una industria. Pero sí existe hoy el consumo en México. Es cuestión de cómo creamos el ecosistema para que pueda crecer, ya como verde. Gracias, Fernando. Sí, coincido en que empresas, digamos, ya utilizan este hidrógeno y la reflexión viene más a que ya están usando y como base y pudieran transformar o reutilizar para hacer este elemento base para empezar a generar también hidrógeno verde, ¿no? Hablabas un poco de que esto ya se utiliza, pero en la mayoría del mundo se utiliza el hidrógeno, pero como hidrógeno gris, ¿no? El que tiene esta característica negativa de que produce gas de efecto invernadero que pues contribuye al calentamiento global, ¿no? La idea sería ahora transformar estas industrias que producen hidrógeno verde, aprovechar, digamos, todo el conocimiento que se tiene ya y transformar esto en hidrógeno, hidrógeno gris y transformarlo en hidrógeno verde. Y como dices, ¿no? Hacer proyectos pilotos, tener esta visión de largo plazo, entender que pues no es algún proyecto, como dices, senior, de hecho están
hablando en los niveles de innovación, que del 1 al 10, si lo escalamos, estamos todavía como en un 3, 4, en todo lo que tiene que ver en el desarrollo de la tecnología del hidrógeno verde en específico, ¿no? Porque recordemos que el gris y el azul ya son de maneras que ya se conocen y que existen desde hace tiempo en el mercado, ¿no? Entonces voy a pasar con otra pregunta para poder abarcar la mayor cantidad de las que vienen, y es ¿cuánto estiman que sea necesario en inversión para hacer de México un centro de producción de hidrógeno? O sea, ¿cuánto se estima que se necesita para hacer una inversión de un centro de producción de hidrógeno? ¿Quién me puede apoyar, por favor, con esta respuesta? If you're looking at big projects, export-oriented, you're talking about multiple billions of dollars spread out over many years to build up that capacity and all the infrastructure for actually shipping and exporting it. A lot of these projects have been announced, obviously, but don't count on them to be realized tomorrow. No, that will take time. And most of these projects are actually phased projects where they start small and then try to grow big. And that's exactly the approach that we are also taking in the market, because you have to be realistic. Like, for example, in Mexico, we are working on small, controllable projects that we execute together with our customers and partners. It doesn't make sense to start announcing $5 or $10 billion projects, because that will only create disappointment, not only for the market involved, but for the whole world, because then they think this is going to be an overnight solution for climate change, and it is not. It will take decades, really, to reach that point. So we have to be ambitious, work together, and be optimistic at the same time. Gracias, Jeremy. Efectivamente, pues al ser una tecnología que todavía se encuentra en desarrollo, recordemos que pasó también con las energías renovables, ¿no? Empezamos, digamos, bastante costosas en principio con proyectos pilotos, y luego a lo largo y desarrollándose en fases, como comentaba también Jeroen, que es lo que se está haciendo en la parte de hidrógeno verde, y eso ha llevado que pues a lo largo del tiempo estos costos sean en este momento pues de muchos millones de dólares. Hablabas de un proyecto de 10 millones de dólares en específico por una parte de estas fases de desarrollo, ¿no? Entonces podemos imaginar que a lo largo del tiempo de seguir desarrollando esta tecnología, y así como se han ido disminuyendo los costos en la generación de las energías renovables y están asociados a este proceso de electrólisis, irán disminuyendo los costos no solo para la parte de generación, sino también para las demás partes, ¿no? Como es la parte de distribución, almacenamiento y demás. Bueno, una última preguntita y nos vamos porque tenemos que continuar en nuestro break room, y es, ¿podría el hidrógeno verde desplazar completamente el hidrógeno gris y el azul? Sí, no, totalmente de acuerdo, se puede. De hecho, ya hay estimaciones de que la cantidad de hidrógeno que se está consumiendo actualmente, que les decía es en el mundo, bueno, en 2019, ¿verdad? Pre-pandemia, todo cambia después del COVID. Pero pre-pandemia era como 70 millones de toneladas en el mundo, y se está estimando que en 2050, o sea, en 30 años, poco menos de 30 años, vamos a estar en 10 veces más consumo de hidrógeno. O sea que va a ser un proceso, pero sí vamos a llegar a ese momento donde desplaza completamente el gas. Estamos pensando tal vez 30 o más años, pero sí va a suceder. Yo creo que si yo cierro con algún comentario, es regresar a una palabra que he usado varias veces, que es pensar en ecosistemas. El hidrógeno, para que sea exitoso, no es un solo proyecto, no es un solo desarrollador, no es un banco que lo va a lograr, es un ecosistema de proveedores, de desarrolladores, de operadores, de socios financieros, y en un marco regulatorio, un marco legal que permite un modelo económico que le
da lugar, da el espacio para que estos proyectos, pequeños primero y luego creciendo a escala, tengan éxito. Muchas gracias. Israel, ¿qué opinas de esta parte? Definitivamente muchas industrias y algunos países pues están haciendo este puente entre el hidrógeno gris y el hidrógeno verde utilizando hidrógeno azul. Creo que bueno, el hidrógeno azul ya tiene cierta captura de carbono y entonces pues puede ser una buena opción en los esfuerzos de descarbonización, considerando, bueno, digamos, toda la tecnología y todo lo que se tiene que hacer para producir hidrógeno verde. Pero sí, definitivamente creo que ya algunas de las más grandes petroleras, por ejemplo, a nivel global, están utilizando hidrógeno verde en sus procesos industriales, en algunos procesos industriales, y lo han anunciado. Hay una empresa mexicana, bueno, con presencia global, que es Cementos Mexicanos, Cemex, ya anunció también que en algunas de sus plantas en Europa están utilizando hidrógeno verde. Y muchos otros sectores e industrias están ya utilizando hidrógeno verde o hidrógeno azul. Entonces, ciertamente será, yo creo que una de las primeras formas tal vez de poder empezar a utilizar el hidrógeno, y también puede estarse ya, digamos, en temas de transporte o de movilidad, pues empezar también para socializar el tema, porque creo que eso nos falta mucho. Creo que hay un cierto desconocimiento global en general, digamos, pues es normal que no se conozca sobre el hidrógeno, digamos, un poco más allá, ¿no? Todo lo demás como que lo tenemos ya más o menos estudiado, pero el hidrógeno todavía creo que resulta nuevo para gran parte de la población y gran parte de las industrias. Entonces creo que, pues bueno, hay que trabajar más en socializar el tema y ponerlo más en la mesa todavía. Gracias. Gracias a ti, Ismael. Y bueno, yo voy a continuar con algunas preguntitas, aprovechando que me han dejado extender el tiempo de los panelistas en esta ocasión. Creo que es un panel súper interesante, muy en boga, porque está, digamos, bastante, por decirlo así, de moda, el hidrógeno verde. Y nos llegan más preguntas de nuestro público. La siguiente que voy a comentar es, ¿cuál es la manera más eficiente para transportar el hidrógeno? Ya que hemos venido hablando no solo del desarrollo, hablemos ahora de esta segunda parte, ¿no? No sé si Jeroen quieres comenzar y después Fernando e Israel nos continúan con Yeah. este. There is one disadvantage to hydrogen, and that it is very, very hard to transport actually over long distances. So what you need to do is to turn the hydrogen into something that is easier to transport. And that's more energy dense, is safer to transport, and for which infrastructure exists. Like, for example, the vessels and the terminals exist, and that is ammonia. Ammonia is made from hydrogen, green hydrogen, and nitrogen from the air. The air around us is 80% nitrogen. You combine those, so you get ammonia, and that you can ship to the other side of the world, and then you can turn it back into hydrogen for use as a fuel or as a feedstock or whatever you want to do with it. So definitely, if we want those global supply chains to be efficient, we need to use green ammonia. Waiting to all the infrastructure for hydrogen is there and economically feasible is going to take us too long. If we want to act now and start using green hydrogen, we have to use ammonia as a carrier of hydrogen. Gracias. Sí, definitivamente representa un reto bastante importante el poder mezclarlo, ¿no?, con gases para que sea eficiente en su transportación en grandes distancias, ¿no? No sé si a Israel y Fernando quisieran también complementar esta pregunta. Estamos ya transportando hidrógeno en ductos de gas natural. En Europa hay países, en Francia, donde ya se está inyectando cantidades menores, de 10% por ahí, si no es un ducto lleno de hidrógeno, ¿de acuerdo?
Pero sí ya se está experimentando para empezar a mezclarlo. Que yo sepa, hay ya casos donde se ha inyectado hasta 20% del contenido siendo hidrógeno. Sí tiene muchos desafíos, como mencionaba desde los primeros comentarios. Uno es que el hidrógeno, cuando se transporta en un ducto de hierro forjado, lo debilita el hierro. Entonces, pues es muy costoso porque los costos de mantenimiento de ese tipo de ductos pues, se vuelven difícil de justificar. Entonces, es más factible transportarlo en ductos de polietileno, en plástico, que es factible para la distribución, que ya principalmente usa ese tipo de ductos, y tendríamos que ver una solución para eventualmente hacer las modificaciones en ductos de transporte para que puedan mejorar su capacidad de aceptar el hidrógeno y mitigar los impactos del debilitamiento que tiene. Pero yo creo que eso es parte de la tecnología que se tiene que ir desarrollando para aprovechar la infraestructura que ya tenemos. Para mí sería una tragedia si alguien llegara a la conclusión de que tenemos que tirar la basura a todos los ductos del mundo y comenzar de cero a hacer toda una infraestructura nueva. Pero o sea, la tecnología nos va a proveer muchas soluciones. Ahorita no las tenemos exactamente, pero creo que las vamos a ir construyendo, y estos primeros experimentos que estamos haciendo con inyecciones de 10-20%, que son el primer paso. Sí, yo creo que tiene un futuro la infraestructura existente de transporte. Recordemos que la pregunta es, ¿cuál es la forma más eficiente de transportar el hidrógeno? En California, en Sempra, ya está, entiendo, haciendo, o va a hacer pruebas, o ya está en esta etapa, pues, de entrar a hacer pruebas para blending, para inyectar hidrógeno, sí, también entiendo hasta un 15-20% del total. Y también en Reino Unido, en una población cerca de Newcastle, se está inyectando hidrógeno en una red de gas natural residencial. Entonces está llegando a casas y pues digamos pues sirve para calentar un boiler, encender un boiler para estufas y demás, como el gas natural pues. Entonces, y también sé que en España se están construyendo hidroductos ya, o sea, específicamente que van a transportar hidrógeno. Creo que es bien importante el uso de la infraestructura existente de la Red Nacional de Gasoductos de cada país, pues, pero bueno, hablando de México, utilizar la Red Nacional de Gasoductos, creo que ya está la infraestructura, ya está la inversión, ya se transporta por ahí el gas y entonces creo que podría hacerse blending o podría utilizarse esta infraestructura, evidentemente en donde sea pues, posible, digamos, ¿no? Geográficamente y donde se pueda inyectar el hidrógeno que proviene, digamos, de centrales renovables y que pues cerca de ahí haya un ducto, pues ahí se podría hacer. Pero sí, definitivamente ya está haciendo y yo espero que por ahí también haya un gran avance en los próximos años. Muchas gracias, Israel. Entonces sí, efectivamente, algo importante es utilizar, ¿no? O sea, como también lo apuntaba Fernando, la infraestructura que ya tenemos, ¿no? El reto sería ver cómo lo que ya existe puede seguirse utilizando, puede con pequeñas, digamos, modificaciones, poderse utilizar para transportar el hidrógeno verde, ¿no? Algo que apuntabas también muy importante es la parte de la localización, ¿no? De dónde, y creo que viene también sumado a la parte que también en su momento comentó Jerome de las demandas, ¿no? Aquí va a ser un factor clave también saber a dónde vas a llegar con esta energía, o sea, ya la parte de la demanda del cliente final y dónde se está generando, ¿no? Para poder ubicar de manera más eficiente y hacer esta reutilización de esta infraestructura de mejor manera. Y bueno, voy a lanzar esta última pregunta muy rapidito para cerrar nuestro panel de hoy, agradeciendo pues también la presencia de Fernando. Y es, ¿existe alguna regulación del hidrógeno verde en México? Creo que Israel, voy a comenzar contigo con esta pregunta. Sí, no específicamente,
Se menciona por ahí ya en algunas partes el hidrógeno, justamente como vector energético, en temas un poco de almacenamiento por ahí, pero no hay una regulación específica. Hay que trabajar en ello. Ya lo decía un poquito en otra respuesta, que inicialmente podríamos, digamos, ya hay una regulación de gas natural muy elaborada, muy estudiada, que está actualizada y que se utiliza diario, ¿no? En todas las transporte, distribución, comercialización del gas natural. Y su transporte, pues, o en términos generales del gas, digamos. Entonces, creo que por ahí podríamos empezar. Creo que se necesita trabajar en regulación específica, que se necesita trabajar en normas oficiales mexicanas. Y pues sería muy bueno tener una hoja de ruta y una estrategia que para mí van como todo en conjunto, digamos, ¿no? Una estrategia que le pueda dar forma también a una regulación y una regulación que le pueda dar forma a unas normas oficiales mexicanas, un poco en cascada así. Creo que es necesario trabajar en ello. Muchas gracias, Israel. Y bueno, por el tiempo vamos a cerrar el panel aquí. Muy agradecida con Mexico Energy Forum por esta oportunidad de moderar este panel, acompañada de expertos en el sector que están trabajando justamente en pro de implementar esta tecnología en el país. En nombre de MERM también por la participación en este panel también. Como nosotras buscamos, o sea, siempre promover las energías renovables.